Módulo 3, entonces, de esta tercer clase de práctica de obra 3. Vamos a suponer que en algunos minutos vamos a mantener una entrevista con un cliente, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál es el valor económico de esa entrevista? Seguramente ustedes están pensando, este está loco, ¿cómo le voy a cobrar a un cliente por escucharlo? Sin embargo, yo considero que esa primera entrevista debería tener un valor económico. Por supuesto, no para fugarme a alguna isla paradisíaca con ese monto, pero sí dejar en claro a nuestro cliente que nuestro conocimiento, nuestra experiencia y también nuestra buena recomendación tienen una cotización económica. Entonces, tendríamos que definir cuál es nuestro valor horario, cuánto vale una hora de nuestro trabajo, ¿sí? Porque ante esa pregunta, cuánto cobrarle a un cliente, siempre estamos en problemas. ¿Y por qué? Bueno, porque empiezan a jugarse dos factores, los internos y los externos. Los internos tienen que ver con lo emocional, el carácter personal, nuestras cualidades y propiedades intelectuales, y factores externos, el tipo de cliente, cómo está el mercado en términos de competencia, cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora, en esa ida y vuelta de factores internos y externos, yo tengo que tomar una decisión porque el cliente está esperando una respuesta. ¿Cuánto vale mi hora? Fíjense que un psicólogo, un abogado, un dentista, la profesión que ustedes quieran, el peluquero, quien quieran, tienen en claro cuánto cuesta una hora de su laburo. Clarísimo, lo tienen clarísimo, ¿ok? El punto es cómo construyen ese número y cómo lo construiríamos nosotros. Y al momento de fijar un precio, puede ser que decidan cualquiera de las tres C. Digo, decide mi cabeza y digo, estudié, invertí tiempo, pagué mis estudios, yo voy a hacer un conteo económico de cuánto gasté para formarme y lo voy a dividir en cuotapartes en cada cliente que venga a verme. Una posibilidad. La segunda, decide mi corazón, entonces me vuelvo más paternalista y digo, no, pobre este cliente, yo recién estoy empezando en el mercado, casi seguro le echa a perder ese baño, lo voy a hacer mal, no tengo en claro que es una pileta de piso, con lo cual la verdad le voy a cobrar poco o nada porque quiero aprender. Me vuelvo más conciliador, más paternalista. O decide mi coraje, por ponerlo en términos elegantes, y digo, no, a ver, yo estoy metido en el mercado, desarrollo una profesión liberal, lo cobro y chao. Y que el cliente se joda, lo puede pagar o no. Yo creo, y esto es opinión, que como en toda cuestión de valores, estoy teniendo en cuenta partes iguales. Yo creo que el equilibrio, como en toda relación de pares, de pareja, es lo adecuado. Ni todo cabeza, ni todo corazón, ni todo coraje, sino un 33% de cada una de esas variables. Por supuesto que vamos a ver a lo largo de la clase que hay atenuantes, hay modificaciones a esta lógica, pero en principio yo creo que ni solo cabeza, ni solo corazón, ni solo coraje, sino las dosis justas de cada una de las tres. Pregunto, los arquitectos, los técnicos, los maestros mayores de obra, los ingenieros civiles, ¿qué es lo que vendemos? En principio vendemos ideas. Y esas ideas para el cliente se van a transformar en oportunidades económicas. Y esto no deberíamos de dejar de verlo al momento de valorizar nuestro trabajo. Porque ya sea que el cliente va a mejorar su calidad de vida, algún día va a vender ese departamento, esa casa, esa oficina, ese local comercial y le va a generar una rentabilidad. Y a veces el cliente lo único que quiere es generar rentabilidad. Entonces quiere que desarrollemos un emprendimiento para él para hacerse de un capital de resguardo o comercializarlo, alquilarlo, venderlo. Por eso creo que tenemos que ponderar nuestro trabajo en términos económicos. Es justo que así sea. Nuestra idea se transforma en posibilidades económicas que no deberían ser exclusivas del cliente, tendrían que ser nuestras también. Digo, no regalemos nuestras ideas, ¿ok?
coticémoslas, desarrollémoslas como corresponde, por supuesto, y cobremos por ellas. Para los amantes del porcentaje, el proyecto equivale al 60% del valor de la obra, la dirección el 15%, la administración del 8 al 10%. El constructor es un empresario, o sea que percibe un beneficio, no un honorario. ¿De cuánto? Y depende del mercado. En economías más estancadas como la actual, la verdad es que el beneficio es muy bajo. En economías más prósperas, cuando la Argentina pega esos repuntes que suelen durar 2 o 3 años y hay mucha demanda de empresas, de estudios, de profesionales, el profesional se puede cotizar bastante más. Por eso es que está sometido a esas dos condiciones de macroeconomía que veíamos al principio. Ahora, esta cuestión de los porcentajes yo la pondría en duda, sobre todo en el rango de obras que ustedes como técnicos o yo como maestro mayor de obra podemos desarrollar. Obras muy acotadas en términos de volumen. Porque fijémonos lo que pasa cuando cobramos por porcentajes, ¿no? Nosotros peleamos, es la función del proyectista y del director de obra, para que la obra sea posible para el cliente. O sea, que la obra cueste lo menos posible, cliente chocho. Pero por otra parte, yo ato mi honorario a ese valor de obra, con lo cual, si el valor de obra es bajo, mi honorario también lo es. Entonces, estamos metidos en una dicotomía bastante enferma, porque digo, en realidad ninguna de estas dos cosas ocurre, ni la obra es beneficiosa para el cliente, ni el honorario es rentable para nosotros, ¿sí? Quiere decir que las obras de pequeña o mediana escala no encuentran una buena base de cobro en los porcentajes. Eso sí le cabe a las grandes obras. Ahí sí, porque hay mucho más margen de rentabilidad y de operatividad del desarrollo, pero nuestras modestas obras no encuentran en los porcentajes valores razonables. Entonces tendríamos que empezar a estudiar la segunda teoría de las 3C, la que habla de analizar muy bien los costos, estudiar muy bien a nuestros clientes y tener siempre un ojo puesto en la competencia, ¿sí? Y justamente de esto vamos a desarrollar, justamente esto vamos a estudiar a continuación. Cómo resolver estas tres cuestiones. Partiendo de la calidad, porque en realidad la calidad es un acuerdo entre partes. Nosotros acordamos con nuestro cliente, ya desde el programa de necesidades que hace el proyectista, acordamos una determinada calidad. Vamos a jugar este jueguito. Piensen en James Bond. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bárbaro. Les doy un segundo. ¿Ya lo tienen en sus cabezas? Perfecto. La pregunta es, ¿en quién pensaron? ¿En Sean Connery, en George Lazenby, en Roger Moore, en Timothy Dalton, en Pierce Brosnan o en Daniel Craig? Porque la realidad es que todos ellos son James Bond. Y si yo no lo describo correctamente, no voy a tener en claro cuál es el James Bond en el que vos estás pensando. Por eso la importancia de las especificaciones técnicas a las que los maestros mayores de obra, técnicos superiores, arquitectos, etc., rehuyen o entienden como un chamullerío inútil, un montón de términos técnicos que nadie lee, y es justo al revés. Porque digo, yo podría especificar generalmente a James Bond. Entonces digo, bueno, muy bien, es un espía inglés del MI6 al servicio de la corona británica, viste smoking, conduce Aston Martin, bebe vodka martini agitado no revuelto, gana en el casino y es misógino. Y la verdad es que esa definición general le cabe a cualquiera de los James Bond que vimos recién. Pero ahora yo voy a hacer una especificación técnica particular. Entonces te voy a decir, quiero un James Bond simpático. Pienso en, por ejemplo, Sean Connery. Quiero un James Bond más frío, más duro. Estamos en la época de la salida de la Guerra Fría. Entonces pienso, por ejemplo, en Timothy Dalton.
Ahora quiero un James Bond mucho más del siglo XXI, que entendió el Me Too y entonces no es tan misógino. Bueno, entonces puedo pensar en Daniel Craig, por ejemplo. Fíjense entonces que, y si lo llevo al absurdo, cuando nosotros decimos alegremente en una prescripción técnica inodoro, ¿de cuál estamos hablando? Porque si no, se da lo que yo denomino efecto cumpleaños no feliz. ¿Sí? Yo digo y prometo al payaso Ronald y entonces en el imaginario del cliente se instala esto, pero resulta que no me alcanza más que para el tío Raúl disfrazado. Entonces el cliente se queja, obviamente, se siente estafado, porque en su cabeza hizo una construcción de calidad que es muy distinta de la que finalmente le entregaron. Y ahí ustedes tienen el 90 y pico por ciento de las demandas por falta ética en todos los consejos profesionales relativos a la construcción. Nunca me aclararon quién era James Bond y yo instalé uno que no fue el que me entregaron. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ser muy precisos a la hora de definir la calidad, porque si no, yo no le voy a poder dar sentido ni al tiempo de desarrollo de la obra, ni tampoco al costo de la obra. Muy bien, pasamos entonces al módulo 4 de esta clase 3 de práctica de obra 3.